No sé cantar, pero sí sé que esta banda abarca todo mi corazón. No significa que se haya robado todo el espacio para amar más cosas. Significa que estará siempre en cada parte de mí. Voy a intentar no dar datos técnicos de Mass of the Fermenting Dregs porque eso es algo que fácilmente se puede encontrar en internet. En cambio, voy a hacer algo que hoy en día difícilmente se puede encontrar en internet, y es los sentimientos más sinceros y puros de una persona. Cuando llegó a mí fue bastante espontáneo en realidad. Estaba trabajando como director de arte en un cortometraje y pues debía diseñar ciertos aspectos de la historia. Y como yo me inspiro al exponerme a diferentes artes, de fondo estaba escuchando música. De repente vi un video que tenía recopiladas varias canciones y todas ellas formaban un álbum. Al principio no le presté especial atención, estaba más concentrado en hacer la propuesta de arte para la obra, pero incluso así dentro de mi cabeza se activó algo que valoraba aquellas canciones. Luego de que el álbum se acabara, su música todavía estaba siendo tocada en mi cabeza, pues iba más allá de la velocidad. ¿Oyes esos golpes? Son el comienzo del todo. Son el preludio de algo que se avecina y emerge de tu cuerpo. Sin embargo, ¿puedes ver todo lo que te rodea? ¿Puedes ver hasta lo invisible? Lo que nunca nadie nota. Lo que es imperceptible para un corazón corrupto. Hay tantas cosas bellas pasando en este momento que parece injusto que seamos un alma encarcelada en un cuerpo. Todo está muriendo y naciendo en este momento. ¿Quieres ser un ave para volar? No. ¿Un leopardo para correr más rápido? No. ¿Un pez para nadar hasta el fondo del océano? No. ¿El aire? No. ¿El agua? No. ¿El fuego? No. ¿Te gustaría ser más humano, acaso? No. Quiero serlo todo. Quiero ver todo. Sentir todo. Es tan triste que no pueda vivirlo todo. Quiero ver todas las películas,
jugar todos los videojuegos, escuchar toda la música. Quiero vivir todo el arte. Quiero vivir. Esta es la primera canción del álbum, y es que la verdad suena que algo increíble está comenzando. Pero ve rápido, porque te lo puedes perder. Konospi Donosakie es una invitación hermosa a superar todos nuestros lamentos y a hacer de una maldita vez lo que tenemos que hacer. La vida pasa demasiado rápido, ni siquiera hay una medida para saber qué tan rápido va. Lo único conocido es el momento presente. Así que, hazlo. Ya sé que la vida es una mierda y que todo es injusto, pero ¿y qué? ¿Ya se te olvidó quiénes somos? Somos humanos. Somos tercos, incrédulos, malvados, destructores, verdugos del mundo. Sí, somos todo eso. Pero aún no mueren los humanos que tienen amor en su corazón. Negarlo sería lo verdaderamente injusto. Y tú eres uno de ellos, ¿verdad? Así que ve más allá de la velocidad y vive. Porque cuando un anhelo se adhiere al corazón humano, no hay Dios que pueda contra él. Entonces volví allí. No sé si les pasa, pero no soy capaz de apreciar una canción la primera vez que la escucho. Necesito escucharla varias veces hasta que voy encontrando detalles que hacen que me dé cuenta si esta canción es para mí o no. Eso sucedió con todas las piezas musicales del álbum, especialmente con una que se pelea el puesto a canción favorita del álbum y de la banda. Pero es que la otra también es muy buena. ¡Ah! ¿Cómo poder usar el lenguaje apropiadamente para expresarte mi amor por esta canción? ¿Cómo seguir las reglas de la gramática para describir una implosión y explosión constantes en el momento en el que mi cuerpo presencia y procesa su sonido glorioso? ¿Cómo? Es imposible. No es tanto por su mensaje textual, su letra, que de igual forma me impactó al momento de conocer su traducción, sino su melodía y, por supuesto, esa voz. La voz de Natsuko Miyamoto es... Desde el comienzo, desde la primera vez que la escuché cantar, supe que su tono de voz llevaba consigo pasión. De esa que te fulmina el corazón y hace que tu cuerpo se sienta en llamas. ¿Cómo un ser humano es capaz de expresar el dolor y la nostalgia con una belleza tan pura y hacer que su entonación se quede adherida a ti para siempre?
Cómo permanecer y prevalecer en los recuerdos de quien te escucha, incluso después de dejar de cantar. Supongo, y quiero creer, que creando e interpretando desde el fondo del corazón. La melodía junto con la voz expresa, desde mi interpretación, melancolía. Escucho a una mujer que canta con una energía que intenta permanecer baja, pero que por momentos se alza, como si algo dentro de ella intentara salir, pero es retenido. Es un cantar triste, pero que necesita decir algo y, a medida que más se desahoga, algo sube por su garganta. ¿Qué hay adentro? Aoi, koi, dai dairo no hi. Creo que muchos sentimos esa retención. Hay muchas cosas que no le decimos a nadie, pero aun cuando tenemos a alguien al frente que nos escucha, no es tan sencillo sacar todo lo que guardamos. Las lágrimas que no soltamos, el paso que no dimos, el amor que no brindamos, la mirada que evitamos, el pasado al que queremos regresar. Si algún día los días se vuelven lejanos y no puedo recordarlos, de la sangre que expulsa mi corazón y que corre por mis venas, nacerá la necesidad de cantarle al azul del cielo. Un arte muy poderoso había llegado a mí. Es como si hubiera atravesado una forma en la que escuchar la música japonesa. Y definitivamente necesitaba saber más. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar?
Hay sitios que no nos permiten ser nosotros mismos. Ambientes que roban toda nuestra paz. ¿Alguna vez has deseado huir? Irte tan lejos que nada pueda alcanzarte, ni el ruido de las personas, ni su influencia. Lo sé. Sé que hay una voz en tu interior que te repite la verdad. Tu verdad. No te gusta donde estás. Hidoi. Es horrible. Pero dicen que lo que amas no vale la pena, ¿verdad? No es importante. Respondes como ellos quieren para evitar problemas, pero en el fondo estás ardiendo de impotencia porque no puedes mandarlos a la mierda. Y también tu corazón duele porque no sabes qué hacer, cómo actuar, qué sentir. Ellos siempre creen saberlo todo. Alzan su voz sobre las demás para reafirmar su ego. Es suficiente. Ignóralos. ¡Corre! No dejes que quieran atraparte. ¡No! Ya es suficiente de sus mentiras y su superficialidad. ¡Que les jodan! Y cuando llegues a tu lugar, nada importará. Ni los problemas, ni las tristezas. Nada de lo que te preocupaba antes de despertar será suficiente para detenerte. Ahora eres fuerte y poderoso, pues eres tú y haces lo que brota de tu corazón. Los tambores suenan, pues ahora tu alma nunca se desvanecerá. Día y noche. Al despertar, cocinando, desayunando, bañándome, haciendo aseo, en mis momentos felices y en mis momentos tristes. Cualquier momento era bueno para escuchar
Mass of the Fermenting Rex. Hay pocas cosas que se saben de esta canción por la letra. De hecho, solo son dos. Ella está adentro y él está afuera. ¡Maldito genio! Pero la melodía cuenta otra cosa a mi parecer. Y es que es jodidamente bailable. Entonces, estas dos personas se encuentran danzando, pero ¿por qué una está adentro y otra afuera? ¿Adentro de qué? ¿Afuera de qué? Más que dos lugares físicos, siento que la canción habla del lugar que ocupan en el corazón del otro. Un hombre corre entre la lluvia. Luego de que la puerta le fuera cerrada en la cara, no tenía nada. Así que siguió corriendo hasta encontrarse con unas escaleras que conducían hacia abajo, hacia un music bar. Se detuvo al frente de las escaleras. Desde abajo, un ritmo familiar había llamado por completo su atención, pues amaba bailarlo junto a ella. El cuerpo del hombre empieza a moverse a pesar de estar destrozado, y mientras lo hace, posa su mano abierta en el pecho. Él grita, con lágrimas en los ojos. Sí, esa es. Una mujer baila dentro de su hogar despreocupadamente. Ya no le importa dónde se encuentra aquel hombre, pues lo ha exiliado para siempre de ese lugar que antes guardaba con recelo para él. Su danzar es más ligero, tal vez porque su presencia era un peso que no la dejaba fluir con la música. Ella grita con furor. Here, outside. Mi foco estaba en esta banda, pues fue de gran ayuda ante el cargo y el estrés que tenía en ese momento. Recuerdo que habían ocasiones en las que sentía la necesidad de liberarme por completo, y curiosamente su música suena como un grito que liberaba todas las espinas que tenía clavadas en mis sentimientos. El grito está muy presente. Incluso este tipo de entonación alargada, que es como me gusta llamarlo,
Llega como queriendo decir que esta es la manera, junto con la potencia de Isao Yoshino en la batería y de Chiemi Ishimoto en la guitarra, de liberar, de desahogar, de desenvolverse, de sobrevivir, tal vez. 名前はないとないと形もないと私の愛と愛そう境の葛藤 Puedo sentirlo. El constante golpeteo de los tambores, la presión de las cuerdas, el aire que sale disparado en forma de dolor y que alivia el cuerpo. Solo algo tan pesado, fuerte, perturbador, agotador e insoportable debe ser la razón para cantar así, para tocar así, para que cada golpe parezca necesario para sacarlo, pero que no sean necesarias más palabras, solo gritar. Ok. Esta es la otra canción que se pelea el puesto a canción favorita de la banda. Y es que cómo no serlo, cómo no podría serlo, si es un grito a la esperanza y a mirar siempre hacia el futuro. En un mundo donde casi todos queremos olvidar nuestro pasado y donde el esfuerzo por levantarnos diariamente nos exige superar nuestros límites, What is Yours es una obra de arte que entiende estas condiciones. Toda la composición musical, junto con la voz, derrocha un aire de solidaridad muy sentimental, pues el tono expresa un entendimiento profundo hacia el peso que cargan las personas. El comienzo suena como una serie de golpes. Mientras en Konospi y Donosakie estos sonaban al preludio de algo que se avecinaba y debíamos estar preparados, aquí los golpes ya nos impactan. Es la vida misma manifestándose. Más adelante, nos dicen que la mayoría de personas que conocemos hoy quieren olvidar su pasado y que levantan sus manos todos los días. Pero lo que más me impacta de este comienzo es la pregunta que nos hacen al final. Es triste, ¿verdad?
Cuando alzas tus manos, generalmente quieres alcanzar algo. Es triste que todos los días quieras alcanzar algo con tus manos. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Para alguien que huye de su pasado, es primordial que pueda obtener lo que se le presenta delante. Pero es triste que siempre esté ignorando o negando quién fue. Solo huye de su pasado quien este último, irónicamente, no lo deja avanzar. Estas manos intentan aferrarse diariamente al futuro, pero sin conocerse a sí mismas. Estas manos, llenas de cortadas, quieren algo que las purifique, pero sus heridas no han cicatrizado. Es triste que no puedan sostener nada con sus manos, porque éstas cargan todavía con las cadenas del ayer. ¿Daro? Siento que esta es toda la base de la canción. Esta premisa es desoladora. Sus frases, en efecto, son golpes, pero nos muestran una realidad que a lo mejor identifica a muchos. Cuando no nos gusta nuestra realidad, tendemos a imaginar una, a idealizar una. Soy de ese tipo de personas desde muy pequeño. Siempre ha sido más fácil refugiarme en mi burbuja que enfrentar la vida. Mis manos ni siquiera se alzaban para alcanzar lo que tenía delante, sino que día a día permanecían apuntando hacia el cielo, intentando llegar a ese mundo, mi mundo. Ese ha sido mi mecanismo de defensa. No fue hasta que me di cuenta de mi ensoñación excesiva que intenté aceptar las cosas tal y como eran, pues no importaba crear un mundo perfecto y escapar hacia él. Mi falta de aceptación no venía de afuera, sino de adentro. Cuando Natsuko Miyamoto recita se siente como un consuelo, como cuando estás llorando y alguien se acerca a ti para animarte, para acompañarte, así sea con su voz. Oredo y Seyasu te grita que el mañana llegará. Las cosas que hayan pasado ya no tienen relevancia más allá del aprendizaje. Eres alguien nuevo hoy, alguien lleno de sueños que se cumplirán si nunca dejas de perseguirlos. No hay nada que temer, aunque exista el miedo en nuestro interior. Estamos listos para todo lo que tengamos que enfrentar. Debemos levantarnos y luchar, amar, reír, llorar, aferrarnos con las uñas y debemos vivir. Pues el mundo es tuyo, es nuestro.
Ok, aquí se viene la parte en donde me dan muchas ganas de llorar. Pero si llegaste hasta aquí, te lo agradezco profundamente, gracias. No sé cuánto vaya a durar este video porque esto lo estoy grabando primero antes de hacer todo. Solo quiero dar las gracias. Arigato Masudore. Ustedes llegaron a mi vida para darle mucha fuerza. Gracias por brindarme un espacio en donde puedo gritar, en donde me puedo desahogar. Gracias por brindar un espacio que comprende el dolor. Gracias por esa música tan llena de sentimiento que muchas veces te desgarra y en el que puedes sentir como la canción sangra. Me acuerdo que vi un comentario alguna vez que decía que Aoi Koi Daida Eronohi era una canción que sangraba y yo creo que es bastante cierto. Eso Mass of the Fermenting Dregs lo comprende también, que simplemente me llega muy profundo en el corazón. Muchas veces no me alcanza la dialéctica ni la escritura para poder expresar todo lo que Mass of the Fermenting Dregs me hace sentir. Así que, pues nada, eso. No se ve porque, bueno, no sé si vaya a salir al revés, porque aquí en la cámara se ve al revés. Y encima tampoco enfoca bien las letras, pero aquí dice: estoy orgulloso de escuchar Mass of the Fermenting Dregs.